Muy buenas tardes a todas las personas que nos están siguiendo. Bienvenidos y bienvenidas a este evento mediante el webinar. Mi nombre es Abraham Colque Jiménez, soy coordinador socioeducativo del Proyecto Mundo Emblar y estaré acompañando este evento como facilitador. Este es el tercer y último webinar de un ciclo que se suma a una iniciativa regional que ha sido impulsado por la Organización Justicia Juvenil Internacional. Para Bolivia lo hemos organizado de manera conjunta con Proyecto Mundo Emblar, la Fundación Tutator y otras instituciones del Proyecto de Justicia Restaurativa que está siendo apoyado por la Unión Europea y la Agencia Italiana de Cooperación al Desarrollo. El primer webinar ha tratado sobre el acceso a la justicia en el sistema penal para adolescentes en tiempos de pandemia. El segundo ha sido sobre los programas de atención a adolescentes con responsabilidad penal en tiempos de pandemia. Y la temática de este tercer webinar es aprendizajes y propuestas para el sistema penal de adolescentes en tiempos de pandemia. Bueno, vamos a tener 3 momentos. Los primeros 2 van a tratar sobre la actual situación y los desafíos, y el tercero va a estar abierto a las preguntas de las y los participantes. Durante 1 hora vamos a contar con el aporte de 4 valiosos panelistas. Desde La Paz vamos a estar con el aporte de Marcelo Toro Navarro, director general del Viceministerio de Justicia y Derechos Fundamentales del Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional. Desde Santa Cruz nos acompaña la doctora Marisol Ortiz Hurtado, vocal del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz. Desde Tarija estará con nosotros Vania Arroyo Arce, directora general de Justicia Penal Juvenil del Ministerio Público. Y desde España nos acompañará Enrique Arnaz, filósofo y licenciado en Derecho Español. Es conocido por su labor como sociólogo y en programas tanto de desarrollo social y cultural como de ayuda al tercer mundo. Bueno, y también están más de 300 personas que se han inscrito para este webinar, de los 9 departamentos de Bolivia y de otros países latinoamericanos. Bien, en este primer momento entonces vamos a destacar los aprendizajes, las buenas prácticas, las acciones desarrolladas en el sistema penal de adolescentes en tiempos de pandemia, pero también vamos a remarcar los olvidos, los silencios. Es decir, vamos a ver el qué pasó. Y así que iniciamos con las primeras preguntas a cada uno de los panelistas y tendrán un tiempo de unos 4 minutos para poder responder. Comenzamos con la doctora Marisol. Doctora Marisol, ¿qué destacaría como acciones positivas y aprendizajes desarrollados en este tiempo por las diferentes instancias que componen el sistema penal de adolescentes? Bueno, muy buenas tardes a todos y a todas, a todos los participantes de este importante webinar que se viene realizando, siendo este el último. Bueno, como una acción positiva tenemos que el Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz ha venido realizando en estos tiempos de pandemia directrices que han sido emitidos por el Tribunal Supremo de Justicia para el sistema penal, tanto para adolescentes con responsabilidad penal como para adultos. Vemos que Santa Cruz ha liderizado, ha sido el primer departamento que ha llevado las audiencias virtuales para los adultos y a la fecha se está trabajando para que las demás instituciones que conforman el sistema penal, que conocen los procesos penales de adolescentes, se trabajen con las audiencias virtuales. Estamos hablando de la defensa pública, estamos hablando de la Defensoría de la Niñez, del Centro de Sempicruz, que creo ya tiene el internet, tiene el sistema para llevar a cabo estas audiencias, y la defensa pública. Entonces se tiene ya la iniciativa para realizar ya las audiencias en forma virtual. En estas audiencias virtuales se tomarán en cuenta las audiencias que van a resolver los jueces de niñez y adolescencia. También vemos que
cumpliendo con el derecho que tienen los adolescentes, el derecho a la defensa, el Tribunal Departamental de Justicia ha emitido una circular donde ha realizado los turnos semanales de las 5 salas que componen el tribunal para conocer todas aquellas acciones que se presenten, acciones y recursos que presenten todos aquellos adolescentes que se encuentran dentro de un proceso penal. Es decir, se está cumpliendo con la normativa, tanto emitida por la Ley 548 como el Manual de Funciones, los convenios, los tratados. Se está respetando, se está trabajando y se están haciendo gestiones para seguir adelante en estos tiempos. Sabemos de que va a ser un poco largo, creo, el retorno al trabajo y ya tenemos que ir acostumbrándonos a trabajar vía web. Entonces, el Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz ya ha emitido los diferentes circulares, ya se está trabajando las salas de turnos en forma semanal, son salas civiles que están conociendo familiar, niñez y violencia, que están conociendo todas las acciones y recursos que se puedan suscitar dentro de un proceso penal. Bueno, muchísimas gracias. La doctora Vania, si nos podría comentar qué es lo que no se ha encarado suficientemente bien o qué hemos dejado de lado como sistema penal de adolescentes, ¿qué sería necesario reencaminarlo? Muy buenas tardes a todas y todos. Gracias, Abraham. Bueno, al margen de que algunos centros no tenían protocolos, como ya se habló en anteriores webinars, estos protocolos para la salud, en la mayoría no se han elaborado protocolos que garanticen los derechos a la vida y a la salud en situaciones de emergencia como las que actualmente estamos viviendo con el COVID-19 o para encarar también estas otras enfermedades de infección o contagiosas. Así también, en la mayoría de los departamentos no se encaró suficientemente bien el tema de qué se haría con los adolescentes con libertad asistida al no tomar en cuenta si se tenían o no los insumos de bioseguridad para garantizar el derecho a la salud de estos adolescentes. También se ha dejado de lado el tema de los adolescentes aprendidos, principalmente aquellos que cometen delitos contra la vida, violencia familiar y violencia sexual, puesto que en algunos departamentos los centros ya no quieren recibirlos en calidad de guarda y tampoco los centros de acogida porque a la fecha se encuentran saturados, existiendo el riesgo en un departamento específicamente que se queden en celdas de la FELCC. También se ha dejado un poco de lado, no de lado, sino el tema de cómo en lo posterior se va a realizar el seguimiento al cumplimiento de las medidas socioeducativas o la aprobación de los PIEs. ¿Qué sería necesario reencaminar? ¿No? Urgentemente sería la priorización de casos de adolescentes en conflicto con la ley, así como la realización y señalamiento de audiencias virtuales, ¿no? En lo que es con adolescentes en conflicto con la ley. También reencaminar el tema de dónde tener a los adolescentes que son aprendidos mientras esperan la audiencia cautelar. Así también debemos reencaminar las gestiones con el ente rector y las instancias técnicas departamentales de política social para que estos centros puedan tener los espacios suficientes y evitar el contagio entre los adolescentes. Así también se debe gestionar a través de las mesas departamentales de justicia penal juvenil con la Policía Nacional para que se pueda adecuar espacios separados de los adultos donde los adolescentes esperen sus audiencias cautelares, tal como establece la Convención sobre los Derechos del Niño y nuestro Código Niña, Niño y Adolescente. Finalmente, deberíamos reencaminar también y no dejar de lado la atención y la seguridad jurídica de la víctima en igualdad de condiciones con el adolescente con responsabilidad penal. Muchísimas gracias tanto a la doctora Marisol como a la doctora Vania. Y antes de pasar al siguiente panelista, bueno, quiero recomendarles a quienes están participando, pueden hacer sus preguntas, escribir y utilizar este chat. En el tercer momento va a ser importante
guiarnos, ¿no? Por sus preguntas, responder a estas inquietudes y también, por supuesto, también si tienen comentarios con gusto, porque lo que queremos hacer es profundizar esta temática y además tenemos previsto con la Fundación Tutator comunicarnos con todos los participantes de los dos webinars anteriores para poder hacerles llegar los materiales, los boletines que hemos ido desarrollando de los dos anteriores webinars. Doctor Marcelo, ha podido escuchar los dos aportes anteriores, pero también ha tenido la posibilidad de ver los boletines de los dos webinars anteriores. ¿Usted qué aportes identificaría desde las instituciones y desde las regiones, de los departamentos, para trazar algunas líneas comunes a nivel nacional respecto al sistema penal para adolescentes? Bueno, ante todo, Abraham, un cordial saludo en la persona de usted, a las instituciones que han organizado este importante evento. Lo propio a las doctoras Marisol Ortiz y Vania Arroyo, del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz y del Ministerio Público de Tarija. Igualmente un afectuoso saludo a Enrique, que está con nosotros desde Madrid, España. Y a toda la gente, a todos los profesionales o personas interesadas en la justicia restaurativa, en la justicia penal juvenil, que se han dado igualmente cita a este evento. Un cordial saludo para todos, un abrazo en la distancia. Bueno, el Ministerio de Justicia entiende que el rol de administración de justicia es seguramente, aparte de la educación, uno de los más importantes que el Estado debe encarar, ¿no? En ese marco, como a todos, seguramente este tema de la pandemia nos ha agarrado un poco sorprendidos o con una experiencia de la cual casi, imagino, ninguna institución del mundo estaba preparada, ¿no? Porque es un evento con características de las cuales no existe un parangón en la historia, ¿no? Peor en la historia moderna. Sin embargo, hemos visto con cierto beneplácito como ente rector que tanto el tribunal, los tribunales de justicia, en este caso el Tribunal Supremo de Justicia, los tribunales departamentales, como el Ministerio Público, la Defensoría de la Niñez y Adolescencia, y los centros de rehabilitación, los centros de orientación, han realizado importantes acciones en el marco de esta pandemia para poder seguir, en todo caso, practicando con esta función importante que tiene el Estado, que es la de administrar justicia, ¿no? Lo señalaba muy bien la doctora Marisol Ortiz. El Tribunal Supremo de Justicia emitió casi de una manera coetánea a los decretos supremos que establecieron medidas para afrontar esta pandemia, un instructivo que en todo caso le permitió a los tribunales departamentales tener la libertad de establecer medidas para seguir administrando justicia, no solamente en el sistema penal juvenil, sino también de manera general. Entendemos que, como bien señalaba la doctora, por ejemplo, Marisol Ortiz, que se han implementado ya audiencias y conocemos, por ejemplo, de que en materia penal, por ejemplo, hay algunos sentenciados incluso en el marco de estas audiencias virtuales. Pero, por ejemplo, creemos nosotros como Ministerio de Justicia que a pesar del esfuerzo importante que se hace, el sistema que se utiliza no es un sistema específico para la administración de justicia, ¿no? A pesar de que se lo ha hecho con toda la intención, creemos que es importante que se aproveche de esta situación sui generis, como ya lo había señalado, para que se pueda fortalecer esa virtualización que ya se había iniciado con la ley 1173, por ejemplo, en el marco de la justicia penal de manera general, con, por ejemplo, la creación de buzones que permitan la notificación de proceso. Entonces, aprovechar esa coyuntura igualmente para seguir profundizando esa acción que es establecer una virtualización de la justicia para que en este caso no se vea perjudicada la ciudadanía, ¿no? Porque entendemos que hay una mora procesal bastante importante que, bueno,
se ha hecho todo el esfuerzo para intentar mitigarlas del órgano judicial. Lo propio señalaba igualmente la doctora Ivana Arroyo desde el Ministerio Público, igualmente con esfuerzos importantes, y también desde la Defensoría de la Niñez. Pero me gustaría señalar, por ejemplo, que se ha avanzado con protocolos de bioseguridad. Entiendo que, por ejemplo, Senvicruz, el Centro de Orientación de Santa Cruz, ha aprobado unos lineamientos que permitan mitigar o incluso evitar los contagios en el marco de estos centros de rehabilitación, que realmente sería bastante perjudicial si se llegaran a dar. Entonces, recalcando que realmente es una situación sui generis, compleja, de la cual en realidad básicamente es establecer pruebas y error para llegar a afrontarla. Las instituciones que forman parte del sistema penal para adolescentes han establecido medidas que han permitido evitar por lo menos de que exista una retardación de justicia importante o que se perjudique a este sector de la población que por sus características amerita incluso una mayor atención, ¿no? que el resto de la población en el marco de la administración de justicia. Gracias. Muchísimas gracias. Hemos podido ver tres miradas diferentes desde el Ministerio de Justicia, desde el Ministerio Público, desde el Tribunal Departamental, sobre la situación boliviana y especialmente la situación del sistema penal de adolescentes. Y vamos a invitar a Enrique Arnaz de España para que nos pueda comentar sobre los aprendizajes y acciones internacionales que identificamos como experiencia positiva en tiempos de esta pandemia. Bienvenido. Bueno, muchas gracias por esta invitación. Gracias a mis compañeros Zaori, Vania, Marcelo, Abraham, Marisol. Gracias a todos los que se han conectado. Veo que hay 160 participantes en este momento. Bueno, yo sobre todo os hablo de España, teniendo en cuenta además que en España está dividido en 17 regiones y las políticas públicas de atención a los menores en conflicto con la ley, hay un tronco común, hay un común denominador, pero de alguna manera cada región, en función de sus condiciones específicas y socioculturales, tiene también algunos elementos propios. Por ejemplo, aquí en la región de Madrid, que es donde yo vivo, que tiene aproximadamente unos 7 millones de habitantes, ahora mismo hay 1.280 menores condenados, de los cuales el 80% cumplen medidas judiciales en medio abierto y solo el 20% están en medidas en centros de internamiento. No voy a hablar, como habéis hecho algunos de mis compañeras anteriores, de lo que puede ser un poco la estructura, la organización y el funcionamiento general de la política de trabajo con los menores, sino me voy a referir de manera muy específica a los protocolos de actuación que se están llevando a cabo con ocasión del COVID-19. Sabéis, por otro lado, que en España ha dado muy duro. Ahora mismo es el tercer país del mundo donde tenemos un porcentaje más alto de fallecidos. Hemos llegado ya a 200 y pico mil infectados y, por lo tanto, os podéis figurar que esto lo estamos viviendo como una cierta apocalipsis global. Lo hemos vivido, ya está todo más integrado, está todo bastante más sereno, pero nos ha dado duro, nos ha dado fuerte. Bueno, entonces, digamos, los gobiernos regionales y el gobierno central de España han dictaminado unos protocolos de actuación que yo creo que en general son medidas inteligentes para enfrentarse ante esta situación. No me voy a entretener en ellas, solo os la voy a enumerar puesto que no tenemos tiempo. Una primera medida muy interesante, y es que bastantes menores han ido a sus casas o con familias de acogida con permiso judicial, por supuesto. Se trata fundamentalmente de menores, adolescentes, chicos, chicas que tienen condenas pequeñas, que han tenido delitos menos graves y claramente que están en entornos familiares no rotos. Por supuesto, estos chicos y chicas, estos menores que están este tiempo, 2, 3, 4 meses, lo que dure el confinamiento, que están con sus familias, tienen seguimiento diario por parte de sus educadores sobre
cómo van viviendo día a día en sus casas y en su entorno. Otro protocolo importante es que se han prohibido las visitas familiares a los centros. Esto es un golpe. Entonces, como se han prohibido las visitas familiares, ya muchos de ellos no salen los fines de semana con las familias, no vienen las familias a visitarles. Entonces, se ha reforzado mucho su contacto por medio de videollamadas diarias, o bien ordenadores, o bien móviles, pero todos los días los adolescentes, los menores, los chicos y chicas tienen contacto con su familia o con sus tutores. Otro protocolo importante es que se ha dotado a todos los menores, a sus educadores y a todo el personal de medidas sanitarias de protección, como pueden ser mascarillas, guantes, geles desinfectantes. Esto es importante porque si en uno de estos centros entra el bichito, pues las consecuencias podrían ser tremendas. De todas formas, tengo que deciros que el porcentaje de infección en general en la población juvenil y infantil y adolescente en España ha sido muy pequeño. Por ejemplo, aquí concretamente en España, de los 1.200, en Madrid, de los 1.280 menores que están en el ámbito, digamos, de la justicia, solo 4 han sido infectados por el coronavirus. Otro protocolo es que se han reservado habitaciones de aislamiento para posibles casos de infección, de tal manera que en nuestros centros hay 2 o 3 habitaciones especialmente reservadas por si se diera esta situación. Otro protocolo es que se han creado comisiones de seguimiento en cada centro. Estas comisiones de seguimiento están formadas por el equipo directivo, por los servicios médicos y por representantes de los trabajadores, para ir evaluando y tomando el pulso de cómo va el asunto este. Otro protocolo, nos quedan 2, es que se organiza el día, la vida cotidiana se organiza de forma diferente a como suelen ser un poco las rutinas normales, cubriendo siempre los servicios esenciales y reforzando mucho el apoyo individualizado. Entonces, para eso se ha contratado a bastante nuevo personal para, de alguna manera, hacer que el contacto con los adolescentes sea un contacto más continuado, más dirigido, más centrado. Y otro dato curioso es que se ha favorecido mucho que estos centros se han hecho talleres solidarios, por ejemplo, confeccionando mascarillas, confeccionando guantes. Bueno, esto además incluso la prensa, los medios de comunicación lo han aireado como un dato positivo y yo creo que en ese sentido es interesante porque normalmente, como os podéis figurar, la imagen dominante que hay de estos chavales que crean conflicto con la ley, la sociedad les acusa, les margina, les señala como infectados. Entonces, el conocer a nivel de medios de comunicación que desde estos centros se están desarrollando iniciativas muy creadoras que pueden redundar en beneficio de la comunidad, pues está siendo muy positivo. Bueno, esto en plan de foto aérea. Muchas gracias. Gracias a los panelistas. No sé si alguien tenga algún otro comentario respecto a esta pregunta. Bueno, les recordamos a las personas que nos acompañan que pueden escribir sus preguntas en el chat, las cuales pues ya son bastantes. Y pasaremos por lo pronto a algunas de ellas. Den un segundo. Vamos a posponer las preguntas por el momento. ¿Está, no? Pero su audio. Todo está tal cual. Solo es modem, nuevo modem.
adelante con la segunda sección. Gracias, muchísimas gracias. Mil disculpas, un corte de energía eléctrica en toda la zona. Entonces, vamos a seguir con el segundo momento. Y ahora nos vamos a concentrar más en las propuestas, en los criterios y aportes para encarar de mejor manera los desafíos del sistema penal de adolescentes en tiempos de pandemia. Sabemos que todavía resta mucho por salir de esta situación y sin embargo se necesita seguir trabajando con los adolescentes, pero no solamente los adolescentes, sino también las víctimas dentro del enfoque de justicia restaurativa. Entonces, comenzamos con la doctora Marisol. ¿Cómo debemos encarar la situación, la atención a adolescentes con responsabilidad penal en este tiempo de pandemia? ¿Cuáles son las prioridades? Bueno, creo que lo importante es que empecemos a trabajar, por ejemplo, con los centros de acá de Santa Cruz y de Semicruz, que ahorita están un poco llenos, trabajando, haciendo el descongestionamiento, empezando a revisar las medidas de aquellos adolescentes de que ya está para revisar. Aquellos adolescentes de que están con medidas, con detención preventiva y que ha pasado el tiempo de su detención. Se debe ir trabajando también con los equipos interdisciplinarios de los juzgados para realizar los informes por los medios informáticos, por medio de WhatsApp para hacer sus informes y tratar de que vayan saliendo estos adolescentes para que puedan ser ellos tomados en cuenta en estos informes psicosociales y puedan ser revisadas sus medidas. También se debe impulsar y solicitar por las instituciones correspondientes de aquellos adolescentes que están con detención preventiva. Ahí la defensa pública es importante su intervención, porque no se olvide usted que son 45 o 47 días que estamos en esta pandemia y no se ha realizado algunas audiencias de revisión de medida o cesación. Si bien es cierto, el Tribunal Supremo de Justicia ha dado las directrices cuándo se va a proceder a realizar una audiencia de cesación para los adultos. Entonces, en ese sentido, debemos ya ir trabajando, solicitando las audiencias que correspondan a los jueces de la niñez y adolescencia para tratar de descongestionar de aquellos adolescentes que se encuentran preventivos y de aquellos adolescentes que ya procede para recibir, para revisar su medida privativa de libertad y aplicarles otras medidas ya en libertad. Ya se deben ir tomando en cuenta a los psicólogos, a los trabajadores sociales, para que ellos vayan a través, realizando estos informes de todos los adolescentes que se encuentran en los juzgados, para ir haciendo sus informes psicosociales, revisar la medida y que ellos vayan saliendo en forma gradual. Se debe priorizar la libertad en este tiempo. Creo que se debe humanizar más la justicia, tomando en cuenta lo que nosotros estamos viviendo. Respetar ese derecho del interés, de hacer prevalecer el interés superior de estos adolescentes, humanizar un poco más la justicia, tratar de ir trabajando, descongestionando los centros, tanto de mujeres como de adolescentes. Entonces, revisando medidas, realizando audiencias de cesación a la detención preventiva y evitando la detención para ser más humano y aplicando, digamos, ya lo que corresponde en estos tiempos. Hay que humanizar la justicia. Gracias. Muchísimas gracias. Igual para la doctora Baña, ¿cómo encaramos la atención a adolescentes con responsabilidad penal en este tiempo y cuáles serían las prioridades? El Ministerio Público, a través del Fiscal General, ha emitido instructivos, por ejemplo, para que se puedan descongestionar todas las causas, ¿no? E incluidos a los adolescentes en conflicto con la ley, ¿no? Esta sería una forma de encarar. También debemos encarar con la cooperación y coordinación de todos los actores del sistema de protección penal para adolescentes, para la implementación de los centros que ya mencioné anteriormente, que puedan acoger a los adolescentes que cometen los delitos en flagrancia, violencia familiar, violencia sexual, así como los centros de rehabilitación para adolescentes que tengan problemas de alcohol y drogas. También, si bien es cierto,
como ya dijo anteriormente el doctor Marcelo, sí, efectivamente, en Sendicruz ha sido el que sí te contaba con los protocolos de medidas de bioseguridad. Lo que sí sería bueno sería que se aplique estos protocolos de medidas de seguridad en todos los centros del país. También deberíamos solicitar modificación de los presupuestos, de esta manera se va a encarar del gobierno para la obtención de equipos de bioseguridad y tecnológicos. Asimismo, también tendríamos que solicitar el apoyo de las instituciones civiles que nos apoyen en la compra de estos insumos, ¿no? Y sea para todos los centros y haya en todos los centros de los departamentos. Otra forma que también podríamos encarar es evitar disponer la detención preventiva de los adolescentes en conflicto con la ley, cuya cuantía de la pena no alcanza para solicitar una medida cautelar. Así también podemos encarar mediante la obtención de herramientas informáticas que tengan acceso a los expedientes y cuadernos electrónicos para realizar el seguimiento de sus casos y a la información general del proceso, los delitos sujetos procesales y todas las actuaciones realizadas, ¿no? El día de ayer el fiscal general ha lanzado, ¿no?, esta nueva forma de investigar a través del portafolio digital, el cual es el cuaderno electrónico. Bueno, muchísimas gracias, doctora Vania. Bueno, vayamos a una mirada internacional, en el cual nosotros y las experiencias bolivianas también se suman. ¿Qué tareas claves le corresponden a los sistemas penales de adolescentes en este tiempo de pandemia? Si, Enrique, nos podrías compartir algunas propuestas. Bueno, yo reconozco que al hablar de estas cosas os confieso que me da un cierto rubor, porque conozco no de todos los países de Latinoamérica, pero conozco todo Centroamérica y bastantes otros países del continente, conozco los sistemas de menores y sé que bastantes centros están en situaciones muy difíciles, la situación de penuria de los menores es muy grave, elementos muy básicos que garanticen derechos básicos en algunos sitios no están garantizados. Hace menos de 3 meses, en un determinado país, salía yo con el fiscal general de ese país de visitar un centro de menores y no pude evitar echarme a llorar al ver lo que vi. Entonces entiendo que es muy distinto los contextos, ¿no? Entonces, a la hora de hablar de prioridades, ¿qué prioridades hay que potenciar desde las políticas públicas en los centros de internamiento? Yo me centraría fundamentalmente en 2. Una muy importante, proteger su vida y su salud física y corporal. Estamos hablando ante la pandemia, desde luego como elemento absolutamente fundamental siempre, pero proteger su vida y su salud. Y por lo tanto, en este caso, pues dotando de las medidas necesarias para esto, que no solo van desde garantizar una mínima alimentación, una mínima limpieza, sino en este caso especial de la pandemia, en la medida en que fuera posible, pues dotarles de medios profilácticos necesarios para garantizar que no puedan ser infectados. Pero esto sería una parte, la protección de la salud física y corporal, pero nuestros menores no son solo cuerpo, son almas, son mentes, son conciencia, son sujetos educativos. Un niño sicario es un sicario, pero sobre todo es un niño. Y por lo tanto es un sujeto educativo al que no se le puede negar nunca la posibilidad de cambiar. Por lo tanto, creo que la segunda tarea fundamental del sistema de internamiento de menores debería ser no solo la protección a su salud y a su vida, sino, lógicamente, también la protección, de alguna manera, a su derecho a ser educados. Hay que educarles para que sepan vivir con esto sin pánico y no haciendo tampoco que su vida sea inútil o encerrándoles más o convirtiendo esos centros en realidad en auténticas carcelitas de niños, ¿no? Yo lo que nosotros estamos haciendo aquí en algunos centros, yo estoy dirigiendo algún proyecto en el norte de España, en Galicia, una zona muy bonita del noroeste de España, en Galicia estoy dirigiendo algún proyecto y nos hemos centrado en varias cosas durante estos meses. Uno, hemos intentado explicarles muy bien
qué es esto del virus, cómo se forma, cómo se contagia, para que puedan entender las medidas excepcionales que se están tomando. Es muy duro que no puedan ir sus familias, sus mamás a visitarles. Es muy duro. Es muy duro que los que tienen libertad vigilada no puedan salir a pasar los fines de semana con sus mamás, con sus papás, con sus hermanos. Es muy duro. Hay que hacer razonable de alguna manera estas medidas. Hemos intentado también favorecer mucho, lo podemos hacer porque tenemos medios, lo reconozco, todo el tema de la distancia de seguridad, el lavado de manos, etc. Hemos organizado a todos los menores que están en centros de internamiento en grupos de autogestión y en comisiones diferentes. Comisión de limpieza, comisión de ocio y tiempo libre, comisión de cultura, comisión de convivencia, comisión de música, bueno, diferentes comisiones, ¿no? Para que ellos de alguna manera durante este tiempo sean capaces también de pensar, decidir y actuar por sí mismos, ¿no? Hemos intentado hacer, aunque se ha alterado bastante la vida cotidiana y las rutinas cotidianas, pero hemos intentado hacer en la medida de lo posible que su vida siga con normalidad. En ese sentido, se mantienen en la medida de lo posible los talleres ocupacionales, incluso algunos gestionados por ellos mismos, pero no los talleres productivos, porque no pueden entrar nadie de fuera. La escuela que hay en cada centro está paralizada. No se dan clases de forma reglada, de forma oficial, aunque sí se está haciendo un apoyo escolar para aquellos niños y niñas que están en situación que van peor en sus estudios y tal. Bueno, y luego hemos intentado de alguna manera, y ya termino, hemos intentado favorecer lo más posible el desarrollo de iniciativas solidarias para que se dieran cuenta que no solo ellos sufren, sino que al sufrir todo el pueblo, no tiene ningún sentido aquí eso de sálvese el que pueda, sino que o salimos todos juntos o no sale nadie. Bueno, muchísimas gracias. Realmente es muchísimo por hacer, aunque hay experiencias y avances, aportes valiosos locales y también experiencias internacionales. Al doctor Marcelo y como referente del Ministerio de Justicia, ¿qué elementos importantes se deben considerar para un lineamiento nacional en la atención a adolescentes con responsabilidad penal en tiempos de esta pandemia? Bueno, Abraham, estaba leyendo algunas de las preguntas paralelamente, escuchando a los colegas panelistas. Primero le pregunto, no sé si se escucha bien, porque creo que tengo una dificultad con el micrófono. ¿Se escucha bien, Abraham? Te escuchamos bien, pero si podrías un poquito más aumentar el volumen. Parece que hay otras personas que sí, el volumen está bajo, un poco bajo en relación a los demás. Ya, bueno, a ver, la verdad no sé cómo subirle el volumen, pero voy a intentar hacerlo de Solamente la voz. Sí, sí, la manera natural, que es con la garganta nomás. Bueno, sí, sí. tenemos que expresar primero que como Ministerio de Justicia somos muy respetuosos de la independencia de los órganos de poder, ¿no? Entendemos que el órgano judicial tiene sus propias competencias y ponderamos las iniciativas que ha asumido, lo propio el Ministerio Público. Igualmente, los gobiernos autónomos departamentales que tienen bajo su tuición y responsabilidad los centros de orientación o de rehabilitación, pero podemos identificar ciertos lineamientos que hemos estado estudiando y tenemos algunas experiencias ya que también pueden utilizarse, en este caso, en el sistema penal para adolescentes, ¿no? Por ejemplo, a manera de comentario, nosotros fuimos proyectistas como ministerio para la emisión de un decreto presidencial que es el 4226, que ha permitido posteriormente ser considerado en la Asamblea Legislativa para permitir el indulto, el perdón judicial para ciertas personas que son consideradas de alto riesgo, ¿no? Estamos hablando, por ejemplo, de adultos mayores, personas con discapacidad, que tengan enfermedades de base. La Asamblea Legislativa, entiendo que está a punto de aprobar hacer la ley que va a permitir de que todas esas personas que tienen algún tipo de riesgo elevado
por el tema de la pandemia del coronavirus, puedan salir de los centros penitenciarios, ¿no? Esa experiencia nos ha permitido ir trabajando, y lo vamos a socializar, evidentemente, con todas las instituciones que trabajan en esta misma temática, un proyecto ley de esa misma naturaleza, ¿no? Que pueda abarcar igualmente adolescentes que, por ejemplo, están con detención preventiva, que pueda abarcar a algunos cuya comisión o el tipo de delito no sea considerado grave o gravísimo, que igualmente puedan encontrar en una futura ley, que primero salga obviamente a través de un decreto supremo, de un decreto presidencial, que pueda permitir a los órganos de justicia operativizar y permitir de que en todo caso, en el marco de esta pandemia, algunos adolescentes puedan, lo mismo que indicaba Enrique en el caso de España, puedan en todo caso cumplir condena en su casa, ¿no? Con algún mecanismo que la ley también pueda contemplar. De la misma manera, creemos de que es muy importante que los gobiernos departamentales, a través de los centros que administran, puedan emular lo que ha hecho Sembicruz, y es necesario que aprueben protocolos y le destinen recursos para que esos protocolos de bioseguridad puedan implementarse, ¿no? Es evidente de que en este caso el Estado tiene la responsabilidad de procurar de que los adolescentes que están en el marco de estos centros estén seguros, ¿no? Que su vida y su salud esté en todo caso precautelada y puedan ellos evitar en lo posible algún contagio, ¿no? Porque se entiende y bueno, nuestra realidad es bastante particular, es indudablemente distinta. Nuestros adolescentes infractores son diferentes a los infractores, por ejemplo, de Colombia o de Europa. Tenemos características distintas, pero creo de que las carencias de los centros es un denominador común, entonces hay que evitar justamente que en el marco de estos se pueda mitigar o evitar en todo caso cualquier probabilidad de que exista contagio, eso es muy importante. Paralelamente, creemos que es muy importante abordar una cuestión que no es, en realidad, no guarda una relación directa con la pandemia, pero hemos identificado que es un gran inconveniente, que es la incomprensión de la ciudadanía respecto al adolescente infractor, ¿no? Nosotros, culturalmente, siempre como sociedad, consideramos que, bueno, no obstante el crimen, al delincuente siempre se lo debe castigar, ¿no? Entonces, hemos identificado de que normalmente, sobre todo en aquellos delitos que tienen trascendencia mediática, se suele condenar o no se entiende la aplicación del sistema de justicia adolescente, que es diferente en su implementación a la comisión de delitos de las personas que son adultas, ¿no? Entonces, queremos trabajar en los paradigmas de las soluciones pacíficas, de controversia, de la justicia restaurativa, y socializar de alguna manera ante la sociedad que evidentemente un menor infractor tiene características que el adulto no la tiene, ¿no? Que eso es muy importante que el ciudadano común lo pueda entender. Entonces, es algo en lo que el Ministerio de Justicia, a través de las autoridades estos programas que creemos que es importante. Y finalmente, procurar potenciar al órgano judicial respetando, por supuesto, su independencia para que tecnológicamente pueda salir fortalecido. Y la mejor manera, evidentemente, es canalizándole recursos, ¿no? Eso es muy importante para el órgano judicial. Tenemos que encontrar, aunque es muy difícil, la posibilidad de que el órgano judicial cuente con recursos para que pueda no solamente aplicar mecanismos de bioseguridad para aquellas personas que necesariamente deban recurrir a los órganos de justicia, sino también que pueda contar con medios de tecnología
que le permita aplicar correctamente estas audiencias virtuales que él ha estado haciendo con mucha voluntad, con un sistema que, recalco, no ha sido diseñado específicamente para eso. Pero sin embargo lo han hecho con mucha voluntad y eso es destacable. Entonces, esas son algunas de los aspectos que nosotros vamos a trabajar, o estamos ya por implementar. Seguramente ya vamos a socializar el proyecto de decreto, no solamente con el órgano judicial, también con el Ministerio Público, la Defensoría, los gobiernos departamentales, e incluso la sociedad civil organizada, ¿no? Como las instituciones que han propiciado este evento, para que podamos permitir, en todo caso, de adoptar toda medida tendente a evitar de que estos adolescentes, en este caso, sufran, además de lo que ya todos conocemos, de una enfermedad que podría ser bastante perjudicial, ¿no?, para su salud y su vida. Sí, muchísimas gracias, y nosotros con todo gusto vamos a también hacer conocer los resultados, la síntesis de estos webinars, la participación, las preocupaciones, las preguntas de todos los participantes, pero también los aportes de cada uno de los panelistas. Sí nos parece importante de alguna manera articular estas experiencias, estos aportes locales, para también iluminar y acompañar en algunos departamentos que no han reaccionado o tienen más dificultades para encarar la atención a los adolescentes en este tiempo. Antes de, bueno, les pido a los panelistas si pueden ir eligiendo una de las preguntas, que hay varias ahí, para poder responder. Mientras tanto, me gustaría plantearles una pregunta respecto a esta situación. Resulta que esta crisis originada por la pandemia ha centrado el foco de la atención en adolescentes con responsabilidad penal que están en los centros de reintegración social, es decir, privados de libertad. Y básicamente se han ido cerrando, minimizando el trabajo en los centros de orientación. La prioridad ha sido adolescentes privados de libertad. Y sin embargo, Enrique nos comentaba un dato, 80% de la población en España está con medidas en libertad y 20% está en los centros de privación de libertad. Entonces, más o menos este proceso, no digo que es similar en Bolivia, pero realmente una buena parte de los adolescentes, y en varios departamentos, la mayor parte de los adolescentes está en los centros de orientación. Es decir, con medidas en libertad, libertad asistida, régimen domiciliario, servicio a la comunidad. Entonces, pero es esta población que ha quedado absolutamente desconectada, porque todo el personal en los centros se ha focalizado con estos adolescentes con privación de libertad. Entonces, ¿cómo hacemos para reactivar la atención, la comunicación con esta población? Y otro elemento, al haberse restringido los centros de orientación en su trabajo, también se ha olvidado o se ha dejado de lado la comunicación con las víctimas. En el caso de nuestro código, que tiene un enfoque de justicia restaurativa, el balance entre atención a adolescentes y también las víctimas es lo que hace la diferencia con el sistema penal de adultos. Entonces, les pido si pueden comentar un poco a la doctora Marisol, Vania, al doctor Marcelo, sobre también cómo encarar la atención de los centros de orientación, pero especialmente también a esta gran población que está con medidas en libertad. Bueno, ya hay algunas experiencias que como ya hemos visto, ¿no? Entonces, no sé si quién quiere comenzar, no sé. Marisol está levantando la mano, Marisol está levantando la mano. Sí, entonces, adelante. Perfecto. Es evidente de que, bueno, por esta situación que estamos atravesando, se ha dejado de que los adolescentes que están con medidas en libertad
se vaya retrasando, ¿no es cierto? Entonces yo creo que en ese sentido, para no perder el sentido de ese seguimiento, se debe, los medios, los medios, por este medio, por ejemplo, se deben realizar las investigaciones, se debe hacer el seguimiento correspondiente para no perder el sentido del seguimiento de estos adolescentes que han quedado en libertad. Por eso yo sigo insistiendo de que se debe ya tener los mecanismos, todas las instituciones para poder arrancar con estas audiencias, que los psicólogos, las trabajadoras sociales empiecen con su seguimiento a través del WhatsApp. Se puede llamar al adolescente, en qué situación está, qué estás haciendo en este tiempo, estás bajo la tuición de los padres. Es importante, ¿no? Entonces yo creo es importante que se vaya ya empezando a realizar estas situaciones de trabajo de esta naturaleza. Muchísimas gracias. La doctora Vania. Respecto, concuerdo con la doctora Marisol, que se utilicen los medios telemáticos que tenemos ahora, ¿no? ¿Para qué? Para hacer el seguimiento a los adolescentes, ¿no? Se ha visto un ejemplo muy, muy bonito en uno de los departamentos, que ha sido la fiscal la que llamaba a todos, tanto al adolescente, a todo, para que se pueda reunir y mediante WhatsApp lo han logrado, ¿no? Hacer el seguimiento. Muchas gracias. No sé si alguno de los dos compañeros, Marcelo o Enrique, quiere comentar un poco sobre esto. Sí, muy rápidamente. Insisto que nuestra situación es diferente. Nuestra situación es diferente porque han sido bastantes los adolescentes que se les ha permitido volver o bien a sus familias, o aquí en España hay una figura muy fuerte que se llama la familia de acogida. Son familias que no son familias naturales, me refiero, no son papás, mamás, pero son matrimonios, son familias que se prestan para tutelar, apoyar, para que el espacio educativo, que es su casa, pueda ser un espacio educativo ante estas situaciones límites como la que estamos viviendo. Entonces hay muchos, hay cientos, en Madrid hay cientos de menores que están temporalmente 3, 4, 5 meses viviendo con estas familias de acogidas. En cualquiera de los casos, cualquier de los adolescentes, cualquiera de los menores que haya ido con una familia, tiene diariamente un seguimiento, como estabais diciendo ahora, Vania lo comentaba, tiene un seguimiento diario por parte del centro, por parte de los educadores para ver cómo se encuentra, cómo hablan con ellos, hablan con sus padres de acogida, hablan con los hermanos, de tal manera que hay un cierto seguimiento a distancia, no hay un seguimiento presencial, pero hay un marcaje, hay una directividad, hay una tutela virtual, hay una tutela virtual pero real, ¿no? Lo que sí es cierto es que aquí en nuestro estado, y ya termino, se está favoreciendo, tiene que ser un delito bastante grave, que haya supuesto un escándalo social muy grande para que un menor entre en un centro de detención. Si no hay hay un abanico, hay un escenario muy grande de medidas alternativas con control de conducta, con control de una cierta libertad, pero hay un abanico muy grande y se están aplicando, pero tienen que ser casos muy graves para que ahora mismo, por ejemplo, en Madrid tenemos de 1.280 solo 240 chicos y chicas menores que están en centros de internamiento, solo 240. Que es un porcentaje, como podéis ver, pues muy pequeño, ¿no? Y además esos centros de internamiento, si lo vierais, pues no tienen la estructura física que puede tener una típica cárcel. Por supuesto, tiene medidas de control de libertad y de aislamiento social y de aislamiento comunitario y de sometimiento al régimen disciplinar, pero es distinto. Entonces, a mí me parece que utilizar las nuevas tecnologías para hacer el seguimiento donde estén los menores es muy interesante y es un logro de nuestro tercer milenio y de nuestro siglo XXI que tenemos que aprovechar de manera educativa. Muchísimas gracias. Sí, Abraham. Sí. No, simplemente para coincidir con los colegas, ¿no? Evidentemente, si algo, entre todas las cosas que nos ha enseñado esta pandemia, una es el hecho de que se extraña mucho la cercanía de la gente, ¿no?
que a veces uno lo da por sentado. Y la segunda, fundamental, es de que la tecnología, aplicando la tecnología, ya en este caso a marcha forzada, nos ha permitido ver de que se pueden hacer muchas cosas con su empleo, ¿no? Nosotros, por ejemplo, hemos aprobado el Decreto Supremo 4216, que regula el teletrabajo. Hemos incluso derogado un artículo del Reglamento del Trabajo que, bueno, tiene muchos años, ¿no? Por el tema de la pandemia. Se va a permitir en el sector público y privado ahora de que la gente pueda trabajar desde su casa. Y esa es una muestra de que problemas como estos pueden significar una gran oportunidad para aplicar la tecnología y permitir en este caso de que uno de los paradigmas más importantes de la justicia restaurativa, que es justamente el seguimiento en la construcción del ser humano, del adolescente posterior a su rehabilitación, se plasme, ¿no? Hacerle un seguimiento importante a través de la tecnología. Eso es fundamental. Entonces hay que darle ese tipo de soluciones imaginativas apoyándonos en la tecnología, eso es muy importante. Sí, yo quería añadir solo una pequeñita cosa, Abraham, muy pequeña, un minuto. Es muy importante todo este tema de la tecnología, estamos todos de acuerdo. De todas formas, no hay que olvidar que hay una impresionante brecha digital, que hay un impresionante abismo de desigualdad entre quienes tienen esta tecnología y quienes no lo tienen. Nosotros mismos aquí en España creíamos que la brecha digital no era tan grande aquí en Europa. Yo viajo mucho por toda Europa porque estoy trabajando como asesor del Parlamento Europeo y creíamos que la brecha digital no era tan grande y es muy grande. Quiero decir que hay mucha gente que no tiene acceso a estos medios y luego, incluso teniendo a lo mejor ordenadores o teniendo móviles, hay mucha gente que no tiene educación mediática, educación digital y por lo tanto los peligros, por ejemplo, de abuso, los peligros de bullying, los peligros de cantidad de cosas para los adolescentes son grandes. Entonces, es una nueva desigualdad del siglo XXI, la desigualdad digital es una desigualdad terrible que luego puede estar en la base de otras desigualdades posteriores. Aquí nosotros la seguimos manteniendo con bastante fuerza y en las políticas públicas de infancia y juventud tenemos que luchar para superar esta brecha digital. Bueno, será otro de los, uno de los desafíos importantes para este tiempo. Bueno, yo les propongo que puedan elegir así de manera cortita una respuesta a una pregunta puntual que los participantes están lanzando. A los participantes decirles que todas estas preguntas y estos comentarios van a ser recogidos. El doctor Marcelo nos ha abierto una puerta para hacer llegar estas preocupaciones y aportes de los webinars y de los actores profesionales del sistema penal y para tratar de articularlos, si se puede hacer algo común o tal vez el Ministerio lanza un lineamiento para la atención a adolescentes con responsabilidad penal en tiempos de pandemia, entonces va a ser mucho mejor, ¿no? En este sentido, y también para despedirse ¿no? del grupo de personas que nos están acompañando, entonces les pido considerar una pregunta y una respuesta puntual y ante todo su despedida. Entonces, quien quiera comenzar. Baña, levanta la mano. Ah, sí. Ya, gracias, gracias, Abraham. Lo siguiente, teníamos también algunas preguntas, por ejemplo, como las prioridades que tendríamos, ¿no? Entonces, dentro de esas prioridades yo puse un derecho a la vida, a la salud, al acceso de la justicia. En este punto yo quería aprovechar este webinar, que si bien en diferentes departamentos se ha llevado a cabo audiencias virtuales, Tarija está llevando como unas 10 ya hasta el momento, aproximadamente, ahorita no tengo el número exacto, Cochabamba 3, se está haciendo de manera virtual, ¿no? Pero en los otros departamentos, como por ejemplo Sucre o La Paz y Santa Cruz, están siendo presenciales. ¿Qué es lo que pasa? Se ha creado a través de la ley 1173 todo lo que es la interoperabilidad, o sea que desde que entra la denuncia al Ministerio Público o a la policía, todo entraba ya digitalmente. Todo eso se ha elaborado durante el año pasado con la ley 1173. ¿Qué pasó? Que
por algún motivo se ha obviado el tema de poner a los juzgados públicos de la niñez y adolescencia dentro de esta interoperabilidad. Entonces, nuestra prioridad ahora como partes actoras del sistema de protección para adolescentes es solicitar al órgano judicial de una vez incorporen esta interoperabilidad. ¿Por qué? Porque por parte del Ministerio Público ya está, se llega hasta cierto punto, pero ¿qué falta? No hay esa otra parte del órgano judicial, no funciona su buzón judicial, no estamos comprendidos, ¿no? Entonces todo se sigue haciendo como antes, ¿no? Presencialmente llevando el memorial, lo que se podría evitar más que todo en nosotros, que nuestros plazos son tan cortos. Entonces, quizás a través de las mesas, no quizás, ¿no? Sino que se tiene que hacer a través de las mesas departamentales una nota, ¿no? Donde se exija. Es más, el órgano judicial en el mes de abril dijo, antes en febrero, que se iba a hacer ya, que se iba a ver este tema. Entonces, sería muy bueno que nosotros exijamos más ahora que nunca. Gracias. Muchísimas gracias y también gracias por el aporte en todo este webinar. Gracias, Abraham. Ahora, respecto a Santa Cruz, el Tribunal Departamental de Justicia ha emitido, como lo dije anteriormente, instructivo. Ha habido una circular expresamente donde se le ha ampliado la facultad, por ejemplo, a los jueces de niñez y adolescencia para que reciban todos los memoriales. Incluso se ha ampliado para que reciban memoriales para resolver las situaciones de estos adolescentes que están en situación de calle, para los acogimientos institucionales y para los acogimientos temporales. Entonces, el tribunal está ya con toda ya se han realizado varias audiencias en el sistema penal para adultos y está el sistema para adolescentes. Lo que queda aquí es que son las instancias correspondientes de solicitar al juez que le toque la causa, pedir pues la cesación o pedir la revisión a través de la juez que está de turno, porque los jueces de niñez y adolescencia de Santa Cruz están semanalmente de turno cumpliendo esos roles, como también las salas civiles, familiares, niñez, violencia, cumpliendo esos roles. Entonces, la situación ya está dada. Lo que se tiene que ya trabajar desde un inicio es que pidan a través de sus memoriales las audiencias que corresponden a cada proceso de aquellos adolescentes que están privativos en los centros de privación de libertad. Entonces ya se pueden hacer las audiencias, eso se tiene que ver, tengo entendido que Cenvicruz ya tiene los medios tecnológicos para realizar esas audiencias, también la defensa pública, que es lo que he tenido una charla con ellos, que sí, ya están, entonces es solamente los actores que deben pedir esas audiencias, que es la defensa pública o el abogado particular que deba tener ese adolescente. Que sí, lo que faltaría un poco es la socialización para que sepa, pero sí, esta circular ha sido emitida y es de conocimiento público de los actores y de los jueces y del Ministerio Público. Muchísimas gracias, doctora. Realmente se ha avanzado bastante en Santa Cruz y creo también en varios departamentos hay iniciativas valiosas que debemos replicarlas. Muchísimas gracias. Enrique, por favor, te pedimos a ti. Para que Marcelo, como viceministro, tenga un poco por protocolo la clausura un poco de nuestras palabras. Yo, más que responder a las preguntas, que veo que están la inmensa mayoría muy centradas en el contexto, lógicamente, en el contexto de Bolivia, quería despedirme citando lo que son los dos principios filosóficos y éticos fundamentales de la justicia juvenil con enfoque restaurativo, ¿no? El primer principio lo tomo de una frase de Nelson Mandela. Nelson Mandela, sabéis que estuvo condenado a cadena perpetua después de 27 años de estar en la isla de Robben Island, en una prisión terrible. La conocí, le conocí a él. El primer discurso que hizo cuando salió de la cárcel y se encontró con los compañeros de su partido político, en el primer discurso les dijo esto: nunca se le puede negar a nadie la posibilidad de cambiar. El día que neguemos esa posibilidad estamos negando a la vida. Yo creo que ese es el primer principio fundamental de la justicia restaurativa. Nunca se le puede negar a nadie la posibilidad de cambiar.
Por lo tanto, esto tiene mucho que ver con el tratamiento informativo que se está haciendo muchas veces de los menores en situación de conflicto con la ley. Hay un auténtico terrorismo informativo. Esto tiene que ver con la manera muchas veces de practicar la justicia respecto de ellos, etc. Y el segundo principio, y ya termino y os digo adiós, es ese principio que hemos dicho antes. Un niño sicario es un sicario, pero sobre todo es un niño, por lo tanto es un sujeto educativo, y como sujeto educativo debe estar en el centro de nuestras políticas públicas. Muchísimas gracias por vuestro interés y atención y que os vaya muy bien. Sé que en Bolivia estáis avanzando enormemente en estos últimos años, mucho en este enfoque restaurativo de la justicia y de la educación, y ese es un buen camino. Muchas gracias. Muchísimas gracias y a ti, Enrique, que nos has acompañado desde España. Y bueno, vamos a seguir tomando también la comunicación contigo. Gracias. Y invitamos a Marcelo para que pueda sí, recoger todo esto y bueno, hacer un cierre, ¿no?, de este webinar. Sí, Abraham, bueno, exteriorizar nuevamente el gusto de haber compartido con profesionales tan dignos y que trabajan tanto por la justicia restaurativa, por el sistema penal juvenil para adolescentes. Tuve la oportunidad de compartir con la doctora Bani, la doctora Marisol y usted, Abraham, en un encuentro que hubo en Santa Cruz. Y ahí destacaba de que si ha avanzado la justicia restaurativa, no ha sido por las políticas públicas, sino porque hay gente comprometida que cree en esto y de que realmente se nota, ¿no? Y es evidente. Y son las personas indudablemente que le dan el impulso para que en el país se haya avanzado lo que se ha avanzado. Quiero recalcar el hecho de que en realidad nosotros estamos trabajando en lo que se considera como buenas prácticas, ¿no?, de la justicia restaurativa, que no solamente es el tema de la administración de justicia, no va mucho más allá. Y evidentemente me gustaría con esto responder unas 3 preguntas que leí porque las he intentado leer todas. Había una que decía de que evidentemente el ministerio tiene que dictar políticas públicas y nombraba al BIO. Quería anunciarles de que estamos trabajando para que el tema de la justicia penal de adolescentes pase al Viceministerio de Derechos Fundamentales, que es donde yo pertenezco. Y el Viceministerio de Igualdad de Oportunidades también pertenece al Ministerio de Justicia, pero para que podamos trabajar de una manera un poco más ordenada a través de este otro viceministerio que es donde yo pertenezco. Indudablemente también es importante, leía una de las preguntas, tenemos planificado visitar a los centros de rehabilitación, lo hicimos en Trinidad, y justamente posteriormente a eso vino la pandemia, este mes seguramente no vamos a poder hacerlo, pero tenemos planificado hacerlo en el transcurso del mes que viene, ¿no?, el mes de junio. Y es igualmente importante el hecho de que tenemos que establecer igualmente como políticas públicas cerrar la brecha digital. Vamos a hacer las gestiones con el Ministerio de Obras Públicas para que a través de Entel, que es una empresa privada, pero que tiene un componente mixto, igualmente tiene algunas características de servicio público, pueda dotar de Internet a estos centros, ¿no?, para que de esta manera coadyuvemos también con cerrar esa brecha digital y ver la posibilidad de que la tecnología pueda ser aprovechada de la mejor manera posible. Contestando a esas 3 preguntas que por lo menos leí, quiero reiterarle nuevamente que estamos predispuestos a trabajar por este paradigma de la justicia restaurativa, por seguir avanzando en el sistema penal para adolescentes y poder hacer de alguna manera que la sociedad lo entienda de esa forma, ¿no? Tal como lo hacen estos operadores, que son los que a pulmón hasta la fecha han impulsado y se pueda avanzar lo que se ha avanzado, podamos igualmente apoyarlos a través del Ministerio de Justicia como ente rector para poder seguir trabajando por este sistema, ¿no?, y este paradigma de la justicia restaurativa que creemos que es muy importante. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias a nuestros compañeros y compañeras, los 4 panelistas. Gracias por estar acompañándonos en este evento tan valioso para el sistema penal de adolescentes. A todos quienes han estado siguiendo los 3 webinars. Bueno, tenemos esta invitación
para hacerles llegar unos formularios en los que ustedes pues, nos dirán si desean recibir los boletines, los videos, los materiales que se han ido generando en estos eventos. Y ante todo, nosotros, la Fundación Tutantor, Proyecto Mundo Emulal y las instituciones Justicia Juvenil Internacional, nos comprometemos a hacer llegar una síntesis de todo esto también a todas las instancias, las entidades que componen el sistema penal de adolescentes, para proporcionar los elementos que desde los profesionales, desde las instituciones locales, están haciendo para no dejar desamparados a los adolescentes, pero también hay una alta preocupación para el funcionamiento de los centros de orientación y especialmente también reactivar la atención a las víctimas. Muchísimas gracias. El enfoque de justicia restaurativa es más que una forma de entender, es fundamentalmente relación y articular no solamente las personas víctimas de violencia, víctimas de delito con adolescentes, pero también articular a todo el colectivo de profesionales que se ha comprometido y que hace que el sistema penal de adolescentes en Bolivia pueda ir avanzando. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Muchas Muchas gracias. gracias. Muchas gracias.